El tema que vamos a tratar será San José, custodio de la fe. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Todos juntos. Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Hermanos catequistas, ¿cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Y todos juntos, ¿cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Y decimos, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. ¿y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. A mí me apasiona la figura de José. Además me llamo Alfredo José, es mi patrono, ¿no? Es mi modelo también de vida. Y uno de los puntos que me gusta mucho hablar de José es el hombre soñador, el hombre que soñó. Dios se comunicó a él a través de sueños, como nos dice el Papa Francisco en el punto 3 de la carta Patris Corde, ¿no? Se comunicó y así Dios manifestaba su voluntad. Porque yo también soy hijo de un gran soñador, siempre lo digo, en mi vida de salesiano. Una de las características que pone aquí el Papa en el punto 3 es que José no dudó en obedecer. O sea, tuvo varios sueños a través de los cuales Dios le hablaba. Y no dudó en obedecer, nos dice Francisco, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Muchas veces nosotros nos cuestionamos y nos cuestionamos mucho de las dificultades. A veces como que queremos todo fácil, que nada nos cueste, que no haya sacrificios en nuestra vida. Los sueños de José como que lo demarcaron del camino o de la idea que él tenía concebida para su vida. O sea, no era lo que él quería, era lo que Dios le pedía. Y esos sueños y ese pedido de Dios, esa voluntad de Dios, significó en él un cambio en su vida total. Un dejar su casa, un asumir una realidad, un asumir una paternidad, ¿no? La paternidad de Jesús, asumir el tener que salir, el tener que ir así a lo desconocido, confiándose totalmente en Dios, en estar en un país lejano, extranjero, el volver a otro lugar. O sea, Dios le cambió la vida, como nos cambia la vida muchas veces a todos nosotros. Termino con la última frase que dice el Papa en este punto 3. José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona
y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, Él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. ¿A qué nos llama Dios a nosotros? ¿Qué nos pide Dios a nosotros? ¿Qué te pide a ti, catequista? Te pide cooperar con este gran misterio de la salvación, con este reino de Dios que debemos construir. Y como José, como nos dice Francisco, debemos saber pronunciar el fiat, como lo pronunció María, en la Anunciación y como lo pronunció Jesús en Getsemaní. Saber decir que sí a Dios, a lo que nos pide Dios. Bienvenidos a este encuentro. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la figura de San José como custodio de la fe. Este año definitivamente es un año especial en la que el Papa nos ha sugerido tener esta figura de San José en nuestras reflexiones y vale la pena aprovechar. Tenemos que reconocer que la figura de San José está presente en la vida de la Iglesia moderna. Al inicio del Concilio Vaticano II, San Juan XXIII consagra, pide la protección de este santo, de San José, para todos los trabajos conciliares. La imagen está presente y creo que vale la pena ir rescatando también en el ejercicio de nuestro servicio el patrocinio de San José, así como lo han hecho pues los santos de la Iglesia. Y cito pues esto, lo más moderno, ¿no? en este gran evento del Concilio Vaticano II, en la que Juan XXIII pide de manera especial la protección de San José. ¿Qué pretendemos con esta pequeña plática? Primero, pues vamos a tratar de profundizar en la imagen de San José como modelo o referente para nosotros, ver en él un camino, ver en él un modelo de respuesta, un modelo de fe. Esto es lo que queremos y al mismo tiempo descubrir una figura que nos lleva al encuentro con Cristo. Vamos a descubrir que sí, podemos tener un modo, podemos, pues sí, al pedir su protección, al consagrarnos a Él, podemos imitar muchas de sus virtudes que al final nos lleva al encuentro con Cristo. Pues esto es lo que pretendemos en esta pequeña plática. Vamos a descubrir, como dice el Papa Benedicto XVI, recordemos que en el año 2012, ¿no? El llamado Año de la Fe, en este documento de la Puerta de la Fe, el Papa Benedicto XVI habla muy bien de que el testimonio de los creyentes fortalece la propia fe, el testimonio de los otros. Y esto es lo que queremos descubrir en San José, el testimonio de su fe, la acción de su fe, que ya iremos hablando, pues viene a fortalecer también nuestra propia fe. Centrémonos entonces en esta fe de San José para que descubramos que podemos hacer un camino como Él hizo, dar una respuesta como Él también lo hizo. Solo el testimonio de fe de los creyentes fortalecerá nuestra propia fe. Se trata aquí entonces de mirar la fe de San José, que parece ser que en las Sagradas Escrituras puede pasar un poquito así escondido o se puede decir poco, o lo que se diga, lo que se alcance a decir, hay que mirarlo siempre desde la fe y descubrir que allá hay mucho que se puede tomar de San José. Vamos a concentrarnos ahora en el nombre de San José. Es un nombre masculino de origen hebreo. Se deriva de Yosef, que significa añada, añadir. La palabra José significa añadir. Es interesante empezar a descubrir esto, como, pues sí, en la vida de San José, pues se añade el proyecto de Dios que viene a engrandecer pues su vida, su obra, su existencia. Añade. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de aquí vamos a ir profundizando más. Añadir. Dios añade y la fe como don, la fe como regalo, es algo que recibimos, algo que llega a nosotros y le da un horizonte a la existencia. Puede ser la misma realidad, pero con la fe puede tener un color distinto. San José significa añadir, Dios añade. Recordemos también que los nombres tenía en sí grabado ya una misión.
Y aquí vemos cómo en San José ya tiene esta misión de traernos algo, de añadir algo en nuestra vida, y sin duda este es Jesucristo. Dios añadió en la vida de San José. Esto queda claro. Cuando vivimos desde la fe, descubrimos cómo Dios añade algo a nuestra vida. Y aquello que parece ser el fin o aquello que puede ser un muro, desde la fe descubrimos que hay algo más, ¿no? Dios añade algo en cada evento, en cada circunstancia. Dios está añadiendo algo en medio de esta pandemia. Dios está añadiendo algo. Cuando vivimos de la fe, descubrimos que Dios siempre está añadiendo. En la vida de San José, pues se añade la vida de María, del niño Jesús. Y aquí descubrimos cómo la vocación de José cobra mayor sentido, cobra verdaderamente luz al dejarse guiar y conducir. San Mateo, pues es el evangelio que más nos habla de San José. Y recordemos aquel pasaje, pues sí, un pasaje de manera extraordinaria, decisiva en el plano de la fe, pensó dejarla en secreto. Como un buen judío, pues él quiere cumplir, hasta lo más mínimo quiere cumplir la ley, y vemos en él, pues el varón justo quiere vivir la justicia, y en medio de este momento decisivo, pensó dejarla en secreto. San José mira más allá y empieza a entrar al proyecto y al plan de Dios. Mirar más allá, que al final este es el gran regalo de nuestra fe, que verdaderamente le da horizonte a todos los sucesos de nuestra vida. San José, como hombre justo, al querer vivir al pie de la letra lo que se tenía, lo que se mandaba, pues vive su justicia siempre en el plano de Dios, el plano de Dios que favorece a toda criatura. Una de las connotaciones de este hombre justo podemos entender como el hombre justificado o el hombre que es agradable a Dios, que le agrada a Dios en sus actos, en su comportamiento, en su manera de ser. Y en ese momento decisivo, San José se comporta en la voluntad, en el proyecto de Dios. Es interesante descubrir cómo nuestra respuesta de vida, nuestra respuesta vocacional, nuestra respuesta de servicio, se ha de dar siempre en el marco del proyecto de Dios. En ese proyecto hay que responder, y gracias a la fe podemos ir viendo el proyecto de Dios, disfrutando el proyecto de Dios. El pecado siempre será esa respuesta hacia sí mismo, al individualismo, lo que nos saca del proyecto de Dios. Como San José, al menos en este deseo de vivir la justicia, de vivir al pie de la letra los mandamientos, hagámoslo siempre en el proyecto de Dios, que nuestro servicio se enmarque en ese proyecto. Esto es agradar a Dios, esto es servir a Dios. Vamos a llegar a unas primeras conclusiones a esta pequeña introducción. Podemos concluir, la fe es algo añadido en nuestra vida que nos hace vivir lo cotidiano con sentido y horizonte. La fe es un don, es un regalo, es algo que Dios ha añadido a nuestra vida para darle sentido a lo que vivimos. Nuestra historia personal es historia de salvación. Si respondemos en el proyecto y en el plan de Dios, descubriremos que esta historia de la salvación se traduce en nuestra propia historia personal. Historia frágil, historia de pecado, historia de misericordia, pero es allá donde Dios va manifestando su historia. Y finalmente, en este ambiente de fe, descubrimos que estamos llamados a mirar a las personas con especial agrado, mirar a las personas desde la voluntad de Dios, como lo hizo San José en este momento decisivo que les mencionaba de querer rechazar a María, pero responde como varón justo y mira más allá, ¿no? Una mirada especial al prójimo, una mirada especial a la misión que Dios nos da. La fe definitivamente es un gran regalo. Si bien no cambia la realidad, sí la ilumina, sí la transforma, sí le da un nuevo horizonte. Miremos en San José
este modelo de fe, este modelo de respuesta. Voy a hablar de esta fe de San José desde 4 características. La fe en su sentido de peregrinaje, la fe como un encuentro, la fe desde la docilidad y la fe desde la confianza total. Desde ahí vamos a definir esta fe de San José. Y es bueno, pues a la luz de este santo, pues vayamos viendo también nuestra propia fe, evaluando nuestra fe, nuestra respuesta a Dios. Primera, vamos a hablar acerca de San José como una fe en peregrinaje, una fe que se va desenvolviendo, se va realizando, se va acrecentando con el paso del tiempo. San José siempre estaba en búsqueda y estaba abierto a la sorpresa de Dios. Recordemos todos estos pasajes en donde intervenía el ángel y le advierte en sueños y vemos a este santo que se deja conducir, está en búsqueda, haciendo, se muestra peregrino de la fe, peregrino del Señor, y para esto siempre hay que estar abierto a la sorpresa de Dios. Si queremos ser caminantes de la fe, peregrinos, tenemos que estar abiertos a las intervenciones de Dios, que llegará por el camino que más le agrade, llegará por donde quizá menos lo esperamos, como está sucediendo ahora en medio de esta pandemia. ¿Quién se iba a imaginar, no? Pero bueno, ahí abiertos, descubrámonos como peregrinos, como caminantes, y esta realidad de la fe en peregrinaje, pues implica el discernimiento. Si hemos de estar buscando, si queremos estar abiertos a la sorpresa de Dios, esto exige en nosotros la actitud de discernir. ¿Qué es discernimiento? Es un proceso personal de la búsqueda de la voluntad de Dios. Es un proceso. Es algo que pues no se termina de la noche a la mañana, sino que está en camino. Es un proceso y será personal, puesto que cada quien tiene una historia, cada quien tiene, Dios le ha regalado una misión, Dios le ha regalado los talentos, es siempre algo personal. Es este proceso personal en donde queremos servir a Dios, dar espacio a Dios en nuestra vida, Dios que dignifica, Dios que engrandece nuestra existencia. La nota de ser peregrinos en la fe implica este discernimiento. Al mismo tiempo, en esta dinámica de discernir, hay que estar abiertos a la confrontación. San José, como un hombre peregrino, viviendo la fe en peregrinaje, pues estaba atento a las indicaciones que se iban dando, estas indicaciones que llegaban a través del ángel y su pronta respuesta. Desde el plano de nuestra vida, tenemos que estar abiertos a la confrontación, saber compartir lo que vivimos en la fe, acercarnos quizá a ser escuchados, quizá por algún sacerdote en la dirección espiritual, saber compartir, dejar de orientar, reconocer que pues, no tenemos la última palabra, que en algo nos podemos complementar, algo puedo recibir de nuevo al escuchar a los demás. Esta es la fe que va en peregrinaje. La duda es parte siempre de la búsqueda. Tenemos que también reconocer que pues no lo sabemos todo, no lo podemos controlar todo, y hay cosas que de pronto nos van a detener y la duda siempre detiene. En este ir buscando, se va sembrando también la duda, y aquí quiero recordar un evento en la vida de la Madre Teresa de Calcuta, en esta experiencia también de duda. Ella expresa en su diario espiritual: yo llamo, me aferro, quiero, pero nadie responde. Nadie a quien agarrarme. No, nadie. Sola. ¿Dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo no hay nada, excepto vacío y oscuridad. Mi Dios, qué desgarrador es este insospechado dolor. No tengo fe, expresa la santa, pero por nada perdería una comunión.
La gran Santa Teresa de Calcuta, pues vive esta experiencia de fe, vive este momento de oscuridad, pero reafirma su necesidad de Dios. Es interesante esta parte final, por nada perdería una comunión. O sea, sabiendo de que se encuentra en una situación así de oscuridad, al grado de decir, no tengo fe, al mismo tiempo quiere dar el brinco de lo sobrenatural para reconocer la presencia de Dios en la Eucaristía. Así como esta Santa de Calcuta, pues todos viviremos en algún momento en esta búsqueda, en este peregrinaje de la fe. Será normal cuando la duda llegue a nuestra vida, llegue a nuestro apostolado, a lo que estamos realizando. ¿Será que debo continuar? ¿Será que es ahora? ¿Será la duda, no? Y quizá hoy estamos siendo interpelados por todo lo que estamos viendo, quizá las restricciones también pues de pronto sacuden el interior, sacuden a veces también la fe, ¿no? Y bueno, pues esta es la duda como parte de este proceso de peregrinaje en la que tenemos que ir discerniendo, haciendo nuestro propio proceso para hacer la voluntad de Dios. En San José queda claro también esta prontitud en dejarse guiar en la confrontación y mirarlo así como un hombre en búsqueda, peregrino de la fe, queriendo responder al proyecto de Dios. Aquí también en esta experiencia de la Santa Teresa de Calcuta, vemos que más allá de ese sentimiento de no tener fe o de esa expresión, no deja de actuar de cara a Dios. Actúa de cara a Dios. Eso hace también San José, que responde de cara a Dios. Más allá de lo que se dice o lo que se manda al recibir a María sabiendo que está embarazada, actúa siempre de cara en Dios. Este es el peregrinaje. San José, como lo define San Juan Pablo II, fue un hombre que actuó. Al ver esta actitud de peregrino, vamos a ver que esto implica siempre acciones de fe, y esto va enraizado desde lo más antiguo, cuando se habla, escucha a Israel, y hay que resaltar escucha Israel, escucha, porque obrará el que sabe escuchar. El que escucha tendrá acciones oportunas, acciones que edifican, y eso, acciones oportunas, no será inoportuno en su obrar, en su ser, y esto pues requiere estar siempre de cara a Dios y responderle por la escucha, responderle por este proceso de discernir, por este proceso de estar en su presencia, y desde ahí pues vamos construyendo esta historia del Señor en nuestra propia vida. Esta actitud de peregrinaje quizá es lo que más representa hoy nuestra búsqueda de Dios, saber de que aún aquello que encontramos, aquellas experiencias buenas que tenemos, no encierran a Dios, pero sí nos muestran algo de Dios. Miremos nuestra fe en este continuo peregrinaje, donde iremos aprendiendo, nos tocará subir, quizá a veces nos tocará estar muy abajo en la duda, pero ante todo responder de cara a Dios. Recordemos también unas palabras del Papa Benedicto, siempre en este documento, Porta Fidei, en el número 7, la fe en efecto crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y de gozo. Este estar en peregrinaje es estar comunicando esta experiencia de amor. A veces hay que reconocer que, pues sí, nos falla mucho el corazón, el no sentirse enamorado. Qué difícil es, ¿no? Que esto realmente ha provocado muchas crisis, ¿no? La falta de amor, y de ahí hay que partir. La fe se ha de vivir como esta experiencia de un amor que se recibe. Dios que me ha amado, me ama en la oscuridad, y de ahí viene esta misión de darnos a los demás y de continuar nuestro camino de búsqueda. La experiencia del amor que se recibe.
nos sentimos enamorados de este Dios que es bueno y misericordioso. Dios puede saciar el corazón humano, Dios sacía tu corazón. Es bueno preguntarnos esta dinámica de Dios para con el hombre y qué tanto somos receptores de este amor que se comunica. Vamos a ver ahora una segunda característica. San José, la fe de San José supone un encuentro. Y aquí recordemos siempre al Papa Benedicto en esta encíclica Deus Caritatis: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. La fe es un encuentro con una persona, más allá de una idea o de una expresión o de incluso de un momento. Podrán haber momentos buenos, emotivos, que no precisamente nos llevan a un encuentro con esta persona. La fe supone encontrarnos con una persona, encontrarnos con Jesucristo. Como ya mencionaba, el gran problema es no saberse amado y al no sentirse amado, no va a haber el espacio de este encontrarnos con el Señor. El amor nos lleva a encontrarnos con los demás. Yo recuerdo, tenía un hermano que era muy aislado, uno de mis hermanos no convivía, nosotros hacíamos reuniones, estábamos y él simplemente en su mundo. De pronto, pues como que empezó a convivir ya más con nosotros, se arreglaba, se presentaba, llegaba a tiempo, se ponía perfume, o sea, se le veía distinto. ¿Qué sucedió? Que se enamoró. Pues ya había alguien y entonces este efecto del amor le permitió estar al encuentro con nosotros, con su familia. Y aquí queda claro, ¿no?, cómo el amor nos lleva a encontrarnos con los demás. Este amor misericordioso nos lleva a encontrarnos siempre, encontrarnos con el Señor. Y la fe es eso, encontrarme con el Señor. El amor le da una visión sobrenatural a todos los acontecimientos. El amor lo suaviza todo, diría San Marcelino Champagnat. En este amor o en la gracia lo viene a suavizar todo. Quien tiene al amor lo tiene todo. Y dejemos que el amor nos tenga a nosotros. El amor nos lleva a encontrarnos con los demás. El amor nos lleva al encuentro con los demás. Pensemos en el amor de San José, este amor al gran Dios que le permite servirlo a través de los mandatos de cuidar a María, de ir a Egipto y a cuidar de María, el niño. El amor que lo pone en movimiento, el amor que lo lleva a vivir cada realidad, cada circunstancia, desde esta óptica de la fe, de esta óptica sobrenatural. Dejemos que el amor nos impulse a la vida sobrenatural, para no quedarnos únicamente con una vida natural que muchas veces minimiza nuestra entrega. Solo esta idea o esta vida sobrenatural nos permite dar el 100% en nuestra entrega y en nuestro servicio. Job expresa muy bien: todo lo que Dios hace es bueno y lo que permite puede ser necesario, es necesario. El amor nos hace descubrir en todo esto siempre oportunidades. No son simples problemas de la vida, sino que al final serán oportunidades para crecer, ser mejores hijos de Dios, ser un buen familia, ser un buen hijo, ser un buen cristiano. Todo confluye para bien de aquellos que aman a Dios. San Pablo. Bajo esta tónica del amor como encuentro, el amor que nos lleva a encontrarnos con los demás, pues no hay que tener miedo a ese futuro que no conocemos, porque al menos sabemos de este Dios, conocemos a este Dios que nos acompaña, este Dios que nos va acompañando siempre, y esa es la fuerza de nuestra vida. El gran teólogo Karl Rahner expresa muy bien que el cristiano del futuro o será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano. Experimentar. Y esto se logra en el encuentro, encontrarnos con Dios.
No es tener ideas o tener conocimiento de Dios, sino el poder hacer una experiencia que se basa en este encuentro. Recordemos también a San Ignacio de Loyola, que bien señala al inicio del libro de los ejercicios espirituales, no es el mucho saber lo que harta y satisface, sino el gustar de las cosas, el gustar interiormente. El cristiano del futuro está llamado a hablar porque se ha encontrado, porque ha experimentado. Esta espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ni en un ambiente religioso generalizado, cosas que hoy estamos viendo, sino que se necesita que se viva de esta experiencia, de este encuentro con el Señor. Aprovechemos también este tiempo de la Cuaresma, el pasado mensaje del Papa en la celebración del miércoles de ceniza, este viaje a Dios, un volver a Dios, ver la Cuaresma como este viaje de regreso a Dios, de donde experimentaremos el amor que nos lleva a encontrarnos con Él y con los demás. El encuentro, vamos a ver hasta dónde llega. Ya vemos que el amor nos lleva al encuentro y el encuentro permite vivir la piedad cristiana. Nos permite descubrirnos, sí, nos vemos caminantes, nos vemos en medio de una comunidad y nos permite vivir esta piedad cristiana, piedad que se va construyendo en el silencio. Pensemos ya en el silencio de San José, y este silencio siempre será el escenario de la piedad. La piedad es de ponerme en la presencia de Dios en actitud de reverencia en lo que se hace, en lo que se dice, que va ligado siempre también al temor de Dios, ¿no? El silencio será así requisito para el encuentro con nuestra propia realidad y con el Señor. Pues hay que mirar cómo hoy tanto ruido, incluso los ruidos personales, no nos permiten encontrarnos con nuestra propia realidad. Y entonces huimos de esta realidad que tiene que ser salvada, evangelizada, esta realidad que tiene que ser sanada. No huyamos de esta realidad, busquemos que sí, el silencio será pues este requisito para encontrarnos con nuestra realidad, por ende encontrarnos con el Señor. Conociéndonos, conoceremos a Dios, conociendo a Dios, nos conocemos más. Descubramos esta relación de Dios con nuestra propia realidad, nuestra propia existencia, y de este conocimiento de la propia realidad se espera siempre pues esta sana aceptación, porque aceptar la historia personal es aceptar que Dios tiene un proyecto para ti, tiene un proyecto de vida, tiene una misión, aceptando nuestra propia historia personal. En el silencio se va revelando el misterio, y aquí vale la pena hacer esta diferencia entre misterio y enigma. Pues el enigma sabemos que es algo que no conocemos, no sabemos cómo terminará, cuál será el final de esta historia de la pandemia, en su tratamiento quizá. Hoy vemos ya hay algunas ideas, ¿no? Pero no hay una claridad total, son enigmas, ¿no? El misterio es algo que sí se conoce, pero no se alcanza del todo, o sea, el misterio es algo revelado, es algo que se da a conocer, es algo que se muestra, algo que sí se sabe, pero no se termina de comprender porque es inabarcable. Entonces, pero sí se conoce algo. Este es el misterio. En el silencio se va descubriendo este misterio de Dios. No vivimos de enigmas, vivimos del misterio de Dios, algo que conocemos, queremos conocer su voluntad y por ende estar desarrollando nuestra vida. Y este desarrollo de vida es el proyecto de la salvación que se va aterrizando en nuestra existencia. Vamos a ver cómo San José, en medio de todo esto, nos enseña a escuchar en el silencio. La verdadera espiritualidad así nos hace comunicarnos con nosotros de una manera sana. Y esto es gracias al estar en el silencio. Nos podemos comunicar bien, podemos, incluso lo que decía casi al principio, podemos servir de manera oportuna.
sin ser inoportunos o accidentados, sino poder responder de manera exacta al plan y al proyecto de Dios. Esto exige pues descalzarnos delante del prójimo, es decir, la reverencia delante del que sufre, delante del necesitado, así como Moisés se puso descalzo ante la zarza ardiente en esta dinámica del silencio, de la escucha, de ir al encuentro con el otro. Me permito hacer reverencia delante del prójimo para servir, descalzarnos delante de los demás. Amor que nos lleva al encuentro, encuentro que permite la piedad, piedad que se vive en el silencio, y en este silencio nos vamos acercamos toda nuestra vida a los demás. Y este acercamiento se da en esta primera característica que hemos hablado, estas acciones de fe, en esta actitud de peregrinaje. Vamos a ver esta tercera característica de la fe de San José como el hombre dócil al plan de Dios. La fe de San José fue una fe dócil, verdaderamente dócil. Docilidad a través de mi conciencia, la conciencia bien formada. Ahí vamos a vivir nuestra fe. La fe de hoy lo vamos a vivir en esa conciencia, pero la conciencia, ojo, bien formada. Cuando hoy se nos invita a seguir nuestra conciencia, primero hemos de revisar nuestra conciencia y luego poder actuar en consecuencia, ¿no? La conciencia bien formada. También esta docilidad, esta característica de la fe, esta fe dócil, pues trasciende la vida emotiva, la vida de las emociones, ir más allá. Hoy que en día el mundo remarca, haz lo que te agrade, lo que te guste, más bien sí al placer, no al dolor. O sea, quédate con las cosas que te agradan, ¿no? Entonces, estas cuestiones más emotivas, la fe trasciende todo esto. La fe en su nota de docilidad, de servicio, de entrega, va más allá. La fe nos enseña a no realizar únicamente lo que nos agrada. No te acostumbres a hacer solo lo que te gusta, porque ¿qué sucede? Pues vas a empequeñecer la vida. Entonces, hay que atrevernos a hacer incluso lo que no nos gusta, lo que nos cuesta, trascender la vida emotiva. De esta manera ensancharemos el alma y el corazón y seremos verdaderamente grandes de espíritu. Viviremos la magnanimidad. Ser magnos en el interior, estar dispuestos en esta fe docilidad, estar dispuestos a recibir a los buenos, a los malos, a los que nos aplauden, a los que nos rechazan, a los que nos señalan, a los que nos bendicen, a los que nos maldicen, aceptar a todos, ver allá los valores supremos. La fe es sin duda esta docilidad que me lleva a Dios, pasa a través de la conciencia bien formada y nos lleva a trascender. Un escritor jesuita, sacerdote, José María Rodríguez Olaizola, en su nuevo libro Tierra de Todos, habla acerca de la fe líquida, analizando un poquito esta definición de las sociedades líquidas, ¿no? Y vale la pena aquí señalar, ¿no? Mirar la fe como docilidad y descubrir cómo el mundo hoy, pues haz lo que pues más te acomode, ¿no? Y con ella pues ir minimizando la vida, ¿no? La fe líquida pues tiene tres características. Primero, soy yo quien decide qué creer, es decir, un credo adaptable. Ando buscando la parte de la fe que es más fácil de entender o que quiero entender y pues rechazo como que lo que me cuesta entender, lo que no comparto o lo que no me favorece. Entonces, como que hacer del credo, reducir el credo a mi parecer. Esto lleva a una segunda característica, ver la vida muy fragmentada y no ver en su integridad, no ver una vida en unidad, sino que simplemente la vida se va fragmentando. Es decir, puedo tener apostolado, puedo tener trabajo, puedo en la vida familiar. En algún lado me voy a permitir algo no tan bueno.
empieza a fragmentar la vida. Quizá es el oleaje del divorcio entre la fe y la vida, que nuestra propia vida lo vamos mirando así como una vida fragmentada, que se permite los lados oscuros, permite vivir y acrecentar una oscuridad en los actos, en los pensamientos, y no se vive como un todo. La fe líquida es esto, fragmentar la vida, permitirme un cierto mal, pensando en que hago cosas buenas, entonces no está mal permitir un pecado por allá, ¿no? Y esta tercera característica de la fe líquida es vivir la fe desde la libertad, quizá ligado a la primera característica, es decir, desde mi interés. Al tiempo que elijo el credo que yo quiero profesar, es porque hay un interés. Entonces, vivir la fe en la libertad. La fe líquida, al final, en este antagonismo, da una vida dura que no permite moldearse al proyecto de Dios, que no permite dejarse conducir por Dios, ¿no? Porque se ha hecho duro en el interior y no se puede avanzar, como la piedra bien asentada, que es difícil de mover. En San José vamos a descubrir esta fe íntegra, esta fe que se acepta tal cual viene, sin cuestionar quizá externamente, más vivir tantas cosas en el interior. San José vive esta fe íntegra, responder a Dios. Hoy nosotros conocemos el final de la historia de San José, pero imagínense eso, estarlo viviendo en el momento sin saber lo que venía después, o sea, qué era lo que seguía, y estar conduciéndose de acuerdo al plan y al proyecto de Dios. Esta docilidad. No dudes en recibir a María. Toma al niño y vete a Egipto. Ha muerto quien regresa. Entonces, ver todos estos mandatos en la que se ve esta docilidad de José, que acepta todo cual tal, viene. Y aquí se ve, mira su vida en todo, desde el todo de Dios, ¿no? Entonces, aquí vale la pena, pues, hacer un buen examen de conciencia para este tiempo cuaresmal. La última característica de la fe de San José es la confianza total. La fe no siempre será clara, de eso no siempre será clara, y esto hay que pues a lo mejor profundizarlo siempre, ¿no? O sea, habrán sus noches oscuras, habrán los momentos de duda, como decíamos al principio, en esta nota de ser peregrinos, habrán siempre estas pequeñas obscuridades que nos detienen. Pero recordemos allá, en la carta a los Hebreos, la fe es garantía de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Esta confianza total. En San José vemos cómo centra su vida en el otro. Al final deja de centrarse en su propia existencia y depositar su confianza en este Dios que le da a María y a Jesús, a quien recibe, y en sus acciones de fe vemos cómo acepta todo este proyecto y este plan de Dios. La confianza, bien sabemos que pues será clave para que nuestra vida sea fecunda. Confiar en Dios para que de allá venga la fecundidad. Que al final lo que predicamos, lo que anunciamos, pues no es nuestra perfección. No predicamos nuestra perfección, no predicamos nuestra exactitud. Predicamos este amor de Dios, predicamos a Dios más allá de nuestras imperfecciones. Estar seguros de esto es una prueba de la confianza que todos estamos llamados a acrecentar en esta vida de fe. Y más allá cuando somos agentes de pastoral. El psicólogo Jung, discípulo de Freud, que después se separan, habla muy bien, imagínense, desde la psicología, como si el individuo que no pone su confianza en Dios no podrá soportar al mundo en todas sus exigencias, al mundo en todas sus propuestas,
en su amenaza a la felicidad y ante su propuesta de rechazar a Dios. Si no ponemos esta confianza en el Señor, no podremos avanzar y remar mar adentro. La fe requiere una confianza profunda, confianza en que el Señor dará frutos. A nosotros nos toca tirar las redes y los frutos los dará el Señor. Y quizá ahora pues nos toca estar remando en un mar muy agitado, ¿no? Incierto, pero pues ahí nos toca tirar las redes. En su momento el Señor nos dará. Siempre será necesaria para realizar nuestra vida en el proyecto y en el plan de Dios. Miramos así en estas 4 características de la fe en este tono de peregrinaje, de encuentro, de docilidad, de confianza. Descubrimos que la fe de San José sin duda, es batalla, es intemperie, es aliciente, es fortaleza. La fe de José ha permitido esta historia de salvación, ha permitido este momento, el evento Cristo que ha llegado a nuestra vida. Aprendamos de esta fe en peregrinaje, esta fe que se vive de encuentro, esta fe que se vive en la docilidad de dejarse conducir y que nos abre a la confianza. Sí tenemos mucho que aprender de este gran santo y es su testimonio de fe el que va a alentar nuestro testimonio, nuestra propia vida de fe, que esto es lo que queremos al reflexionar y mirar en profundidad la vida de San José, que bueno, pues este año pues lo tenemos al centro de nuestra reflexión. Sin duda vamos a resumir todo lo que hemos dicho como pues esta fe de San José se desarrolló en su ser peregrino, en su capacidad de encontrarse, en la docilidad y en su confianza absoluta. Miremos si nuestra fe también se vive desde estas características y hagamos un buen proyecto de vida para que en esta cuaresma vayamos acrecentando nuestra fe y poder de esta manera ser una ofrenda agradable a Dios. Entonces vamos a dar la palabra al padre Freddy Yepes, que nos ayudará presentando estas preguntas. Muchas de las preguntas que se han recogido, bueno, hay muchísimas y salieron temas muy, muy interesantes, pero yo he visto sobre todo las que tienen que ver con San José. Entonces, la primera parte son aquellas preguntas que se refieren a San José, desde la tradición, desde su realidad, preguntas de si era joven, si era viejo, si tuvo hijos, cómo murió, si a él fue también asunto al cielo, cómo educaría a Jesús, ese tipo de curiosidades. No sé si Saúl nos puedes echar una manito con ese tipo de curiosidades, digamos, sobre la vida de San José. Sí, pues de San José lo que conocemos más en sus acciones en las Sagradas Escrituras, nos lo podemos imaginar, o sea, nos lo podemos imaginar bien, y siguiendo también la tradición, quizás no verlo también como un hombre ancianito, porque pues es como que pues como si, pues sí, todo era más fácil así, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo como un hombre en plenitud, puesto que el Señor lo llama en el momento exacto. Dios siempre es oportuno, ¿no? Y desde ahí, conociendo a este Dios, podemos ir dibujando, o más bien imaginándonos esta personalidad de San José como un hombre en plenitud y de su vida es llamado a colaborar en el proyecto de Dios, ¿no? O sea, no verlo como un hombre ya grande, ¿no? Pero sí verlo al menos ¿qué será? No lo sé, entre 30 años, no sé, pero pues sí nos podemos hacer este esfuerzo por verlo así, en su plenitud y con todas las exigencias que el desarrollo humano tiene, pues le toca responder a Dios, ¿no? Y pues sí, sabemos que se dedicaba al trabajo sencillo, al trabajo de carpintero, y también allá podemos ver cómo pues la vida de nuestros carpinteros, que sí requiere una cierta disciplina, una exactitud al hacer las obras. O sea, imaginemos eso y descubrir que se puede llegar a la conclusión de una vida disciplinada relativamente, ¿no? Que requiere un orden, que requiere
una cierta planificación de lo que se vaya a hacer, y pensemos que todo eso se lo transmitió a Jesús allá en el taller, allá, pues allá en la carpintería, ¿no? Y también podemos descubrir eso, que era un hombre religioso, sobre todo en esta parte que resalté del momento decisivo, ¿no? Queriendo cumplir lo que él sabía, ¿no? Entonces, es un hombre verdaderamente religioso, un hombre de Dios, que buscaba siempre, pues eso, agradar al gran Dios, ¿no? Creo que esto se puede decir, no sé si... No sé si nos puedes recomendar, además de la fuente bíblica, algunas fuentes extrabíblicas donde conocer a José, o de dónde salen estos datos que a veces nosotros manejamos, que muchas veces son de tradición, pero muchos preguntan de dónde, o sea, de dónde salió estas cosas, o dónde está toda esta doctrina sobre San José, sobre todas las cosas que sabemos y decimos de él. Sí, a nivel personal creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho ha sido la historia de los santos, o sea, cómo han pedido la intercesión y de ahí van sacando algunos rasgos. Recuerdo mucho a Santa Teresa, que de hecho se puede hacer allá toda una reflexión, ¿no? San José desde Santa Teresa, y ver cómo va nombrando constantemente a San José, y porque así lo que como en el contexto del tiempo de Santa Teresa, ella va profundizando ante la misión que ella tenía, pues va buscando esta protección de San José, pensando en la vida y lo que él tuvo que afrontar, ¿no? Pues en nuestros días está el Papa Francisco, que ya vieron, pues sin duda tiene una gran devoción a San José, y podemos allá ver algunos comentarios. Bueno, ahorita la carta que escribió para el año de San José, allí, digo, personalmente han sido la vida de los santos en su intercesión. Está también Santa Teresa, está San José María Escrivá, que también desarrolla más de la vida de San José, y es de ahí donde podemos, pues sí, acercarnos a su imagen, acercarnos a su persona. Sobre las características de José, alguien hablaba cómo alimentar esa fe que no sea líquida, otra pregunta era cómo entrar en ese silencio, cómo dejar que Dios hable, que si tal vez podrías dar como unos tips o alguna cosa así, preguntaban y pedían. Sí, recordemos, la fe líquida pues exige pues esta docilidad a la verdad revelada. Primero tenemos que como que entrelazar todo y descubrirnos siempre en camino. Yo creo que para afrontar esta fe líquida tenemos que tener siempre esta actitud de abandono, de dejarse acompañar, simplemente de eso, de creer desde el plan y el proyecto de Dios, ¿no? Creo que hay que evitar vivir nuestra fe desde los subjetivismos, ¿no? Que esto siempre, eso lleva a la fe líquida, ¿no? Si queremos trabajar o no dejar que nuestra fe sea líquida, tenemos que vernos siempre en esta dimensión de comunidad, de ser iglesia, ¿no? De no vivir nuestra fe aislada, de no vivirlo de modo individual o intimista, o sea, es mi misa, mi apostolado, y entonces esto nos va sacando. Nos tenemos que ver siempre en comunidad y en el proyecto de una parroquia, de una diócesis. Ahí probamos qué tan líquida es nuestra fe. Si aceptamos realmente lo que diocesanamente, por ejemplo, se nos pide, en la parroquia se nos pide, es ahí donde vamos como que trabajando. Yo creo que sí requiere mucha sinceridad, mucho esfuerzo personal, mucho dejarse confrontar y bueno, pues querer también, o sea, querer tener una verdadera disposición, y esto pues nos va a ayudar mucho, pues sobre todo el mirarnos siempre en comunidad, mirarnos que estamos llamados a vivir nuestra misión con los demás y no aisladamente. Si bien hay un llamado personal, pero que nos pone en un proyecto comunitario. Completaría lo que decía del silencio, hay que hacer silencio. Vivimos en un mundo muy de ruidos y si no hacemos silencio, no vamos a escuchar a un Dios que nos habla también en el silencio. Nos habla en los acontecimientos, indudablemente, pero Dios nos habla en el silencio. Y ahí es donde nos resulta a veces difícil
escuchar a ese Dios porque estamos llenos de ruidos a nuestro alrededor. Muchas preguntas, muchas cosas que hablan sobre José como padre de familia, las virtudes que él debe ser a los padres de familia. Yo creo que hay bastante tema donde topar. Alguien pregunta sobre la advocación al casto corazón de San José, que si existe o no existe, ¿a qué se refiere eso? Sí, es la devoción, o sea, San José como un hombre casto, se lo presenta así, ¿no? Ahora, yo sí creo que en este año de San José, y lo vamos a hacer como Arquidiócesis de Quito, vamos a vivir varios momentos, a partir de la carta del Papa Francisco, debemos insistir en este sentido de la paternidad. San José es padre, un padre de corazón, un padre lleno de corazón, un padre que ama. Y hace falta en la familia muchas veces esta figura paterna, el padre. Entonces queremos, a partir de esta carta de San José, en otro momento, porque ahora vamos a hablar de una de las sorpresas que queremos dar, pero hacer la reflexión, y lo va a hacer la conferencia episcopal, está preparando la comisión de magisterio, todo un pequeño documento sobre esto, sobre la paternidad. La semana bíblica va a estar basada en esto, la paternidad de José. Y lo unimos a nuestra necesidad de paternidad en las familias. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, a sus parroquias, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Un abrazo a todos, a todos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos catequistas, queridos hermanos párrocos.